imagina un poder oculto dentro de ti, uno que ha estado saboteando tus sueños y aspiraciones sin que siquiera te des cuenta. Este poder, que hasta ahora has considerado tu peor enemigo, podría convertirse en la clave para liberarte y permitirte ser la persona que siempre has querido ser. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, descubrió una parte de nuestra psique que él llamó la sombra. Es ese aspecto oculto, reprimido y a menudo negado de nosotros mismos. No es solo algo que ignoramos, sino algo que rechazamos. Desde que somos pequeños, la sociedad, nuestras familias y el entorno que nos rodea nos enseñan lo que es aceptable y lo que no lo es. A través de estas lecciones, comenzamos a ocultar partes de nosotros mismos que no encajan con lo que se espera de nosotros. Así, construimos una especie de sótano psicológico, donde empujamos todo aquello que consideramos inapropiado o indeseable. La sombra es, en esencia, el depósito de todo lo que hemos aprendido a suprimir o esconder. Sin embargo, la sombra no desaparece simplemente porque la ocultamos. Al contrario, sigue influyendo en nuestras vidas desde las profundidades de nuestro inconsciente. Imagina por un momento que todos esos sentimientos de ira, celos, envidia o miedo que reprimiste a lo largo de los años no se fueron a ningún lado. Siguen ahí, en la oscuridad, esperando una oportunidad para salir. El problema es que la sombra no permanece inactiva. Desde las sombras influye en nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros comportamientos de maneras que no siempre comprendemos. De hecho, muchas de las acciones que tomamos de manera aparentemente irracional, como sabotearnos en los momentos más críticos o reaccionar de manera exagerada a situaciones triviales, son manifestaciones directas de nuestra sombra. El proceso de creación de la sombra comienza desde una edad muy temprana. Cuando somos niños, somos como esponjas. Absorbemos todo lo que nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad nos enseñan. Aprendemos qué comportamientos son aceptables y cuáles no lo son. Tal vez te enseñaron que estar enfadado no es algo bueno o que no debes mostrar tus miedos. Aprendemos a suprimir esas emociones que no encajan con la imagen de perfección que los demás esperan de nosotros. Sin embargo, lo que reprimimos no desaparece. Se acumula en la sombra. Carl Jung explicó esto de manera clara en su obra Psicología y Alquimia. Los alquimistas antiguos buscaban transformar metales comunes en oro, pero Jung utilizaba esta metáfora para hablar del proceso de transformación interna que cada uno de nosotros debe emprender. Para Jung, trabajar con la sombra es como la alquimia. Transformamos los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra psique en algo valioso y enriquecedor. El proceso de individuación, tal como lo llamó Jung, es el camino hacia la autorrealización. En este proceso, debemos confrontar y aceptar nuestra sombra para convertirnos en una versión más auténtica y completa de nosotros mismos. El poder saboteador de la sombra es evidente en la vida cotidiana. A menudo, cuando estamos bajo presión o estrés, la sombra emerge con una fuerza descomunal. Tal vez te has preguntado por qué reaccionas de manera desproporcionada ante ciertas situaciones o por qué a veces, sin razón aparente, explotas de ira o te sientes abrumado por el miedo o la tristeza. Estas reacciones son manifestaciones de la sombra. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoramos. Al contrario, permanece en las profundidades de nuestra mente, esperando el momento adecuado para salir. Y cuando sale, lo hace con una fuerza que puede parecer incontrolable. No es raro que la sombra se manifieste en patrones autodestructivos que repetimos una y otra vez. Tal vez te saboteas justo cuando estás a punto de alcanzar una meta importante o quizás cuando una relación empieza a mejorar. Encuentras maneras de crear conflictos. Estos son ejemplos de cómo la sombra puede interferir en nuestras vidas de maneras sutiles pero poderosas. La sombra es esa parte de nosotros que hemos aprendido a rechazar, pero que sigue influyendo en nuestras acciones y decisiones de manera inconsciente. Jung creía que para vivir de manera auténtica y equilibrada, debemos enfrentar nuestra sombra, integrarla en nuestra conciencia y aprender a trabajar con ella, en lugar de dejar que nos controle. Sin embargo,
la sombra no es solo una fuerza negativa. Para Jung, la sombra también contenía un inmenso potencial para el crecimiento personal. Cuando nos enfrentamos a nuestra sombra y la integramos en nuestra vida consciente, desbloqueamos una fuente de poder y autenticidad que puede transformar nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. La sombra no es solo la parte de nosotros que hemos aprendido a rechazar. También es la fuente de nuestra creatividad, nuestra energía vital y nuestra capacidad para vivir de manera plena y auténtica. Para comprender más profundamente la sombra, es esencial conocer algunos de los trabajos clave de Carl Jung. Estas obras no solo te ayudarán a entender la teoría detrás de la sombra, sino que también te proporcionarán herramientas prácticas para trabajar con ella. Uno de los textos más influyentes de Jung es Psicología y Alquimia, donde compara el proceso de transformación interior con el proceso alquímico de convertir el plomo en oro. La alquimia, en este caso, es una metáfora para el trabajo psicológico que todos debemos hacer si queremos vivir de manera auténtica. Así como los alquimistas buscaban transmutar metales comunes, nosotros podemos transmutar nuestras emociones reprimidas en una fuente de fortaleza y sabiduría. En Psicología y Alquimia, Jung destaca la importancia de confrontar los aspectos reprimidos de nuestra psique. Al igual que el alquimista necesitaba enfrentarse a los elementos más oscuros y pesados de la materia, nosotros debemos confrontar esas partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Si no enfrentamos nuestra sombra, seguiremos siendo prisioneros de ella. Al enfrentarnos a estos aspectos ocultos, podemos transformarlos en una fuente de fortaleza y autenticidad. Esta transformación es lo que Jung llama el proceso de individuación, que significa convertirnos en la persona completa y auténtica que estamos destinados a ser. Otro texto fundamental de Jung es El hombre y sus símbolos, una obra más accesible para el público en general, donde Jung y sus colaboradores exploran cómo los sueños y los símbolos nos revelan aspectos ocultos de nuestra psique. Jung creía firmemente que los sueños eran una puerta hacia nuestro inconsciente y que a través de ellos podíamos acceder a los contenidos reprimidos de la sombra. Los símbolos que aparecen en nuestros sueños son representaciones de nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos ocultos y nuestros miedos no resueltos. Tal vez sueñas con caer, ser perseguido o estar atrapado en un lugar oscuro. Estos sueños no son simples productos de tu imaginación, son mensajes de tu inconsciente que intentan revelarte lo que has estado reprimiendo. Para trabajar con la sombra, es fundamental prestar atención a estos símbolos y tratar de interpretarlos. Jung nos anima a mantener un diario de sueños y a reflexionar sobre los temas recurrentes que aparecen en ellos. Los sueños pueden ser una vía poderosa para acceder a los contenidos de nuestra sombra y comenzar el proceso de integración. La exploración de los sueños es una herramienta clave para descubrir los aspectos reprimidos de nuestra personalidad que, de otro modo, permanecerían ocultos. Además de los sueños, Jung también aborda la sombra en el contexto de la cultura y la sociedad. En su obra Psicología y Religión, Jung profundiza en cómo la sombra se ve influenciada por las normas culturales y religiosas. Cada sociedad tiene un conjunto de reglas sobre lo que es aceptable y lo que no lo es, y estas normas culturales contribuyen a la creación de la sombra. Imagina que has crecido en una familia o cultura que valora la calma y el control. En ese entorno, expresar enojo o frustración se considera inaceptable. Entonces, aprendes a reprimir esas emociones, empujándolas hacia la sombra. Pero lo que la sociedad no nos enseña es que la represión de estos aspectos no los hace desaparecer. Siguen vivos, actuando desde el inconsciente, muchas veces de manera destructiva. Jung señala que la integración de la sombra no es solo un proceso personal, sino también social. A menudo las sociedades enteras reprimen ciertos aspectos de la experiencia humana, lo que genera tensiones y conflictos a gran escala. Integrar nuestra sombra no solo nos ayuda a vivir de manera más auténtica, sino que también contribuye a crear una sociedad más equilibrada y compasiva.
La sombra colectiva, como la llama Jung, es un fenómeno en el que los aspectos reprimidos de una cultura o sociedad se manifiestan en comportamientos destructivos a nivel colectivo, como la intolerancia, el racismo o los conflictos entre naciones. En la práctica clínica, Jung trabajó con muchos pacientes cuyas vidas estaban profundamente afectadas por la sombra. Sus casos no solo ilustran el poder de la sombra, sino que también nos muestran cómo podemos empezar a trabajar con ella de manera efectiva. Uno de los casos más interesantes que relata Jung es el de un hombre que sufría de una ansiedad paralizante. Este hombre no entendía por qué se sentía constantemente abrumado por el miedo, incluso cuando todo en su vida parecía estar en orden. A través del análisis de sus sueños y el trabajo en terapia, Jung ayudó a este hombre a descubrir que su ansiedad no provenía de las circunstancias externas, sino de aspectos reprimidos de su personalidad. Este paciente había pasado toda su vida tratando de cumplir con las expectativas de los demás, reprimiendo sus deseos, emociones y frustraciones. Como resultado, su sombra se había fortalecido y esos aspectos reprimidos comenzaron a manifestarse como ansiedad. A medida que este hombre comenzó a enfrentar y aceptar esas partes de sí mismo que había reprimido, su ansiedad disminuyó. Al integrar su sombra, no solo logró reducir su ansiedad, sino que también comenzó a vivir de manera más auténtica y plena. Este caso muestra cómo la sombra, cuando no se reconoce y se integra, puede manifestarse en formas destructivas, como la ansiedad, el miedo o incluso la enfermedad física. Sin embargo, cuando trabajamos conscientemente con nuestra sombra, podemos transformar esos aspectos reprimidos en una fuente de fortaleza y crecimiento personal. Otro ejemplo común de cómo la sombra se manifiesta en la vida diaria es cuando reaccionamos de manera desproporcionada bajo estrés. Tal vez te ha sucedido que, en una discusión con un amigo o familiar, algo aparentemente insignificante desencadenó una reacción emocional intensa. O tal vez, en el trabajo, un pequeño contratiempo te llenó de frustración y enojo desmedido. Estas reacciones desproporcionadas son un indicio de que la sombra está en acción. Lo que ocurre es que, cuando estamos bajo estrés, nuestras defensas conscientes se debilitan, lo que permite que la sombra emerja. Las emociones reprimidas, los miedos no resueltos y los deseos no expresados salen a la superficie de manera explosiva. Un ejemplo típico podría ser una persona que, a lo largo de su vida, ha aprendido a ser complaciente y a evitar conflictos. Tal vez esta persona fue criada en un entorno en el que el conflicto o la ira eran mal vistos, por lo que aprendió a reprimir esas emociones. Sin embargo, cuando se enfrenta a una situación de estrés extremo, explota en un arrebato de ira. La razón es que esta persona ha estado reprimiendo su frustración durante tanto tiempo que, cuando finalmente sale, lo hace con una intensidad abrumadora. Este es un ejemplo de cómo la sombra, cuando no se reconoce y se integra, puede tomar el control de nuestra vida de manera destructiva. El primer paso para manejar estas situaciones es reconocer que la sombra está actuando. Al ser conscientes de estos momentos, podemos empezar a trabajar con nuestra sombra y aprender a manejar nuestras emociones de manera más constructiva. El proceso de integración de la sombra es un viaje continuo. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada paso que damos en este camino nos acerca a vivir de manera más auténtica y equilibrada. El primer paso para trabajar con la sombra es reconocer su presencia en nuestra vida. Esto puede ser incómodo, ya que implica admitir que no somos tan perfectos como nos gustaría ser. A menudo, la sombra contiene aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar. Nuestros celos, nuestros miedos, nuestra ira, nuestras inseguridades. Pero solo cuando somos conscientes de estos aspectos, podemos comenzar el proceso de transformación. Una buena manera de empezar a reconocer la sombra es prestar atención a nuestras reacciones emocionales intensas. Cuando te encuentres reaccionando de manera desproporcionada, pregúntate, ¿de dónde viene esta emoción? Tal vez la situación actual no sea la causa real de tu enojo o tristeza, sino que es un desencadenante de algo más profundo. Una vez que hemos reconocido la sombra, el siguiente paso es aceptarla. Aceptar nuestra sombra significa dejar de pelear contra esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. La aceptación no significa justificar comportamientos destructivos o negativos, sino más bien reconocer que estos aspectos
forman parte de nuestra experiencia humana. La aceptación es esencial porque, si seguimos rechazando estos aspectos de nosotros mismos, continuarán actuando desde el inconsciente. Solo cuando aceptamos nuestra sombra, podemos empezar a integrarla. La exploración de la sombra es el siguiente paso en el proceso de integración. Aquí es donde comenzamos a investigar esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. Existen varias técnicas que podemos utilizar para explorar nuestra sombra de manera consciente y segura. Una de las más efectivas es el autoanálisis, que consiste en examinar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos con honestidad. Al observar nuestras reacciones emocionales intensas, podemos empezar a identificar patrones que nos revelan aspectos reprimidos de nuestra sombra. El trabajo con los sueños es otra herramienta poderosa para la exploración de la sombra. Como mencionamos anteriormente, los sueños son una ventana al inconsciente y a través de ellos, la sombra puede manifestarse de manera simbólica. Los sueños de ser perseguido, caer al vacío o enfrentarse a figuras oscuras son manifestaciones típicas de la sombra. Mantener un diario de sueños y reflexionar sobre los símbolos que aparecen en ellos nos puede ayudar a descubrir aspectos reprimidos de nuestra psique. A veces, los sueños nos muestran emociones que hemos ignorado durante mucho tiempo, como el miedo al fracaso, la necesidad de reconocimiento o el deseo de independencia. A través de la interpretación de estos sueños, podemos empezar a integrar esos aspectos de nuestra sombra en nuestra conciencia diaria. Otra técnica útil es la meditación o la reflexión interna. En la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiendo que las partes reprimidas de nuestra sombra salgan a la superficie. La meditación nos proporciona un espacio seguro donde podemos observar esas emociones sin reaccionar de manera impulsiva. Por ejemplo, si durante la meditación nos damos cuenta de que sentimos resentimiento hacia alguien, en lugar de reprimir ese sentimiento, podemos observarlo con curiosidad. ¿De dónde viene ese resentimiento? ¿Qué parte de nosotros ha sido ignorada o reprimida para que emerja esta emoción? La meditación es una herramienta poderosa para la autoexploración porque nos permite enfrentar nuestra sombra sin miedo ni juicio. La terapia también puede ser una vía efectiva para explorar la sombra. Trabajar con un terapeuta, especialmente con uno especializado en psicología junguiana, nos permite profundizar en los aspectos reprimidos de nuestra psique con la guía de un profesional capacitado. El terapeuta puede ayudarnos a identificar patrones autodestructivos, creencias limitantes y emociones reprimidas que están conectadas con nuestra sombra. A través del trabajo terapéutico, podemos comenzar a desentrañar esos aspectos oscuros de nuestra personalidad que han estado influyendo en nuestras decisiones y relaciones sin que nos diéramos cuenta. El proceso de exploración de la sombra no siempre es fácil. Puede implicar enfrentarnos a emociones intensas y dolorosas como el miedo, la ira o la tristeza. Sin embargo, es a través de este proceso que podemos comenzar a liberar el poder oculto de la sombra y transformarla en una fuente de crecimiento y fortaleza. Al explorar nuestra sombra, no solo nos volvemos más conscientes de nuestros aspectos reprimidos, sino que también ganamos una mayor comprensión de quiénes somos en realidad. La sombra contiene no solo nuestras debilidades, sino también nuestros talentos y deseos ocultos que hemos aprendido a reprimir a lo largo de nuestra vida. Un aspecto interesante del trabajo con la sombra es que, a menudo, descubrimos que nuestras mayores fortalezas están ocultas en ella. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su deseo de éxito por miedo al fracaso puede descubrir, a través del trabajo con la sombra, que en realidad tiene un gran potencial para lograr sus metas. Al integrar ese deseo reprimido en su vida consciente, puede comenzar a canalizar esa energía de manera constructiva, en lugar de dejar que se manifieste como autoboicot o procrastinación. El paso final en el proceso de integración es aprender a vivir con nuestra sombra de manera consciente. La integración de la sombra no significa que esas partes de nosotros desaparezcan. Al contrario, significa que ahora somos conscientes de ellas y podemos manejarlas de manera más equilibrada. Por ejemplo, si hemos identificado que reprimimos nuestra ira,
podemos aprender a expresarla de manera asertiva y constructiva en lugar de dejar que se acumule y estalle en momentos inapropiados. La integración de la sombra implica aprender a vivir en armonía con todos los aspectos de nuestra psique, tanto los que consideramos positivos como los que hemos aprendido a rechazar. Cuando integramos nuestra sombra, nos volvemos más auténticos. Dejan de existir esas partes ocultas de nosotros que sabotean nuestras decisiones o relaciones. En lugar de ser controlados por nuestras emociones reprimidas, aprendemos a utilizarlas de manera constructiva. Por ejemplo, la ira reprimida puede convertirse en una fuente de motivación para luchar por lo que es justo. El miedo reprimido puede transformarse en una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás. En lugar de ser prisioneros de nuestra sombra, aprendemos a utilizar su energía de manera positiva. Un aspecto fascinante de la sombra es que no solo contiene aspectos negativos de nuestra personalidad, sino también cualidades positivas que hemos reprimido. Muchas veces reprimimos talentos, deseos o inclinaciones por miedo al juicio de los demás o por las expectativas sociales que nos rodean. Al integrar la sombra, no solo liberamos nuestras emociones reprimidas, sino que también desbloqueamos nuestro potencial oculto. Este es uno de los grandes regalos del trabajo con la sombra. Descubrir que dentro de nosotros existe una fuente inagotable de creatividad, energía y fortaleza que hemos aprendido a suprimir. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su deseo de destacar por miedo al juicio o al fracaso puede descubrir que, al integrar ese deseo en su vida consciente, encuentra una nueva fuente de motivación y energía para perseguir sus metas. De manera similar, una persona que ha reprimido su creatividad por considerarla inútil o poco práctica puede descubrir que al aceptar esa parte de sí misma, puede empezar a vivir una vida más plena y satisfactoria. Al integrar la sombra, no solo nos liberamos de nuestras limitaciones, sino que también nos permitimos florecer como individuos completos y auténticos. Trabajar con la sombra también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces, proyectamos nuestra sombra en los demás, lo que significa que vemos en los demás esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. Por ejemplo, una persona que ha aprendido a reprimir su propio deseo de éxito puede sentir envidia o resentimiento hacia alguien que parece estar logrando grandes cosas. En lugar de reconocer su propio deseo reprimido, lo proyecta en el otro, generando conflictos y tensiones. Al trabajar con la sombra, nos volvemos más conscientes de nuestras proyecciones y aprendemos a manejarlas de manera más constructiva. Al integrar nuestra sombra, también nos volvemos más empáticos y compasivos hacia los demás. Al aceptar nuestras propias imperfecciones, aprendemos a aceptar las de los demás. Nos damos cuenta de que todos tienen una sombra y que muchos de los conflictos y tensiones que surgen en las relaciones provienen de la incapacidad de reconocer y manejar esos aspectos ocultos de nuestra psique. La integración de la sombra nos permite relacionarnos con los demás de manera más honesta y auténtica, sin proyectar nuestras inseguridades o miedos en ellos. Además de mejorar nuestras relaciones, el trabajo con la sombra también nos permite alcanzar un mayor nivel de éxito y realización personal. Muchas veces, nuestros miedos y creencias limitantes que provienen de la sombra nos impiden alcanzar nuestras metas. Tal vez, de manera inconsciente, creemos que no merecemos el éxito o que no somos lo suficientemente buenos para lograr nuestras aspiraciones. Estos sentimientos reprimidos pueden manifestarse en forma de autoboicot, procrastinación o falta de motivación. Al trabajar con la sombra, podemos descubrir y liberar estas creencias limitantes, permitiéndonos avanzar hacia nuestros objetivos con mayor confianza y determinación. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su deseo de éxito debido a la creencia de que el éxito es egoísta o superficial, puede, a través del trabajo con la sombra, darse cuenta de que esa creencia proviene de una proyección de sus propios miedos. Al integrar esa parte reprimida de su psique, puede empezar a perseguir sus metas sin culpa ni autoboicot. La sombra no es solo una fuente de conflictos internos, también es una fuente de poder y potencial que, cuando se reconoce e integra, puede llevarnos a niveles más altos de éxito y realización personal.
Uno de los mayores regalos del trabajo con la sombra es la oportunidad de vivir de manera más auténtica. Cuando dejamos de reprimir partes de nosotros mismos, nos permitimos ser quienes realmente somos, sin miedo al juicio o al rechazo. Vivir de manera auténtica significa aceptar todas las partes de nuestra personalidad, tanto las que consideramos positivas como las que preferiríamos ignorar. Esto nos da la libertad de ser nosotros mismos, de actuar con confianza y de conectar con los demás de una manera más profunda y genuina. La autenticidad es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria. Cuando integramos nuestra sombra, eliminamos las barreras que nos impiden ser nosotros mismos y abrimos la puerta a una vida más rica y significativa. Nos damos cuenta de que no tenemos que ser perfectos para ser dignos de amor, éxito y felicidad. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más completos y auténticos y nos permitimos vivir con más libertad y plenitud. El crecimiento personal también es una de las recompensas del trabajo con la sombra. Cuando enfrentamos nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más conscientes de nosotros mismos. Este proceso de crecimiento personal es esencial para alcanzar el éxito en cualquier área de nuestra vida. Al integrar la sombra, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar desafíos, tomar decisiones con confianza y vivir de manera más plena y equilibrada. Trabajar con la sombra no solo nos ayuda a resolver conflictos internos, sino que también ofrece una oportunidad increíble para la transformación personal. La verdadera transformación no se trata de evitar o negar nuestras sombras, sino de enfrentarlas y comprenderlas. La integración de la sombra no solo nos permite superar nuestros miedos y conflictos internos, sino que también revela un potencial oculto que puede llevarnos a una vida más auténtica y satisfactoria. El viaje hacia el verdadero yo comienza con el reconocimiento y la aceptación de nuestra sombra y continúa con la exploración y la integración de estos aspectos en nuestra vida consciente. Este es un camino de autodescubrimiento, de transformación y de crecimiento personal. No es un viaje fácil, pero es profundamente gratificante. A medida que avanzamos en este proceso, nos volvemos más auténticos, más equilibrados y más conscientes de nosotros mismos. Si este conocimiento te ha proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar y transformar los aspectos ocultos de tu personalidad, te invitamos a que tomes acción. Dale una oportunidad al trabajo con tu sombra. Comienza por prestar atención a tus emociones y reacciones, explora tus sueños, reflexiona sobre tus patrones de comportamiento y busca maneras de integrar esos aspectos reprimidos de tu psique en tu vida consciente. La vida que siempre has deseado está a tu alcance, pero para llegar a ella, debes enfrentar esas partes de ti que has ignorado durante tanto tiempo. Todos llevamos una sombra dentro de nosotros, esa parte oculta que preferimos ignorar o reprimir. Sin embargo, en lugar de temerla o rechazarla, debemos aprender a integrarla. Al enfrentar nuestros miedos, deseos y emociones reprimidas, descubrimos una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y autenticidad. Solo al aceptar y trabajar con nuestra sombra, podemos verdaderamente ser quienes estamos destinados a ser y vivir una vida más plena y equilibrada. Recuerda, no puedes escapar de tu sombra, pero sí puedes transformarla en tu mayor aliada. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Si encontraste valor en este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más reflexiones que pueden cambiar tu vida. Comparte este video con aquellos que también estén buscando conectar con su yo más auténtico. Juntos podemos seguir creciendo, aprendiendo y transformándonos. Nos vemos en el próximo video.